Un equipo de ventas, de verdad, se empuja, se anima, se exige, se ayuda y lo más importante, se construye en cómo tú actúas cuando nadie te ve. Y estos son los 5 pilares que me permitieron crear un equipo que ha generado más de 60 millones de euros en 4 años. Hubo una época en la que yo pensaba que era un puto genio vendiendo. Y no es que lo pensara, es que lo era. Vendía y además mucho. Cerraba clientes como churros. Me subían los objetivos y yo los pasaba igual. Estaba en mi puto prime. Y claro, como todo iba bien, me dijeron, Gon, ahora queremos que lideres el equipo de ventas. Y yo pensé, perfecto, si yo puedo vender, puedo enseñar a otros a hacerlo. Fácil. Pues tremendo error, colega, porque ahí es donde me la pegué y de buena manera. Los primeros fichajes no vendían mucho al principio. Yo les pasaba leads buenos, leads calientes y nada, se les encasquillaban los cierres. Yo soy Gonzalo Oliveros y durante los últimos 4 años he dirigido el departamento de ventas en Tracksters, una startup de transporte que ha ayudado a crecer de 100.000 euros a más de 60 millones de euros de facturación. A día de hoy, este mismo equipo de 20 personas ha generado más de 60 millones de euros en ventas. Y durante estos últimos 4 años he sacado 5 aprendizajes clave, 5 pilares que no son ideas sueltas ni frases bonitas. Son los cimientos de un puto motor de ventas, un sistema que funciona. No son hacks, no son frases mágicas, son cosas que he aprendido a base de comerme marrones y pelearme muchísimo en el barro. Vamos con el primero. El primer pilar no sale en los podcasts. No queda bien en los discursos de empresa. No lo vas a ver en una slide con fueguitos o con frases motivacionales. Pero es el primero, el más jodido, el que más incomoda hasta el líder más carismático. Te voy a poner un ejemplo. Un chef con estrella Michelin puede tener el mejor equipo del mundo, pero si su plato no está perfecto cada noche, el restaurante se hunde. No importa lo bonito que hable o no importa que sea buena gente. La exigencia empieza en que su plato sea espectacular. Nadie sigue a quien no marca el compás. Pues en ventas es exactamente lo mismo. Cuando entré en Tracksters no tenía equipo, tenía ganas y un objetivo clarísimo, demostrarlo todo antes de pedir nada. Así que me tragué rechazos, llamadas frías, cierres duros, cuentas grandes, pequeñas, imposibles y lo hice sin pedir permiso. Mes tras mes, vendiendo, cumpliendo, entregando y cuando el resto del equipo lo vio, ocurrió lo inevitable. Me escucharon, me siguieron, me respetaron, porque el respeto no se exige, se construye. Y en ventas se construye cerrando. Al principio cometí el error de pensar que la motivación era suficiente, que con buen rollo, discursos y acompañamiento bastaba, que si les daba leads calientes ellos los cerrarían, pero no fue así. Lo intenté todo, les animé, les empujé, les di lo mejor que yo tenía y aún así muchos no vendían, hasta que me di cuenta de una verdad incómoda. No se trata de querer vender, se trata de conseguir vender cada semana, cada mes, sin excusas. Ahí es donde entra el primer pilar. Ese que nadie quiere nombrar, ese que no se puede fingir, ese que te deja desnudo frente al equipo. Resultados. Los tuyos antes que los suyos. Un equipo de ventas no se mide por lo que intenta, se mide por lo que factura. Y para eso hay que poner el foco donde duele. ¿Qué porcentaje del equipo cumple objetivos cada mes? ¿Cuántos nuevos fichajes venden en sus primeros 30 días? ¿O cuál es la conversión real del lead a cliente? ¿Quién mejora sus resultados mes tras mes y quién vive de las rentas? Porque los números no mienten, las excusas sí. El mejor momento de Tracksters fue cuando empezamos a medirlo todo, sin sentimentalismos, sin favoritismos, solo resultados. Y eso cambió el juego, porque cuando los números se vuelven parte del ADN del equipo, el equipo deja de trabajar por intuición y empieza a trabajar por intención. No hay crecimiento sin exigencia, y la exigencia sin números es solo gritar por gritar. Así que si vas a liderar un equipo, ten claro esto. No lo juzgues por lo que promete, júzgalo por lo que factura. Y asegúrate de que lo sepa. El segundo pilar, si no lo tienes, es imposible que tengas un equipo. Lo que quizás tengas es un grupo de personas haciendo lo que buenamente pueden. Cada uno a su puta bola, improvisando, reaccionando. Eso a corto plazo ya es ineficiente, pero a largo plazo es totalmente insostenible. Cuando entré en Tracksters y tuve que crear el equipo de ventas entero, esto fue lo primero que hice. La situación era la siguiente. Uno mandaba mensajes por LinkedIn pero sin seguimiento. Otro llamaba en frío, sin guión, tirando de lo que le salía en el momento. Y otro simplemente esperaba que le viniera el lead convencido y cerrarlo. Casi como si se tratase de Amazon y no ventas B2B. En definitiva, que cada vendedor iba a su puta bola. Y como una peli de Marvel,
Todos sabemos cómo terminó. Desorden, frustración, leads mal cualificados y mal gestionados. Y lo más importante, cero capacidad de escalar. Porque si cada persona va a su puta bola, tú, como líder, no puedes ver dónde falla nada porque todo es diferente todo el tiempo. Así que lo primero que hice fue definir un proceso claro que generase ventas sin depender de que alguien tuviera un buen día. Primero, ¿de dónde vienen los leads? Porque si no sabes eso, estás vendiendo a ciegas totalmente. ¿Son inbound, son outbound? ¿Quién los trae? ¿Cómo los evaluamos? Segundo, cualificación. ¿Cómo decides si ese prospecto vale la pena? ¿Qué preguntas se hacen? ¿Qué señales buscamos? ¿Cuáles son los criterios mínimos para avanzar? Tercero, el cierre. ¿Cuáles son los pasos desde la demo hasta el contrato? ¿Qué herramientas usamos? ¿Qué tipo de seguimiento hacemos? ¿Cómo nos aseguramos de no dejar nada en el aire? Cuarto, postventa. Porque la venta no acaba con el sí. ¿Qué hacemos para asegurarnos de que ese cliente tenga una buena experiencia? ¿Cómo lo finalizamos? ¿Cómo medimos esa satisfacción? ¿Cómo conseguimos que compren más o que nos recomiende? ¡Hostias! Esto ha sido mucha información en poquísimo tiempo, ¿no? Y es que así es como se siente un poco al montar estos procesos. Es mucho trabajo al principio, pero una vez lo tienes montado, luego es muy fácil. Es como sacarse el carnet de conducir. Te cierras en una habitación una semana a estudiar y te lo sacas de encima. Después, cuando vas por la calle, ya reconoces las señales y lo que antes era un caos, ahora cobra sentido. Volviendo al equipo, tú puedes medir lo que está pasando y los resultados se vuelven predecibles, repetibles y escalables. Sin proceso, todo es suerte. Con proceso, todo es sistema. Y en ventas, los sistemas ganan a la suerte 365 días al año y 366 cada 4. Este tercer pilar me toca la fibra. Porque aquí no te voy a contar la típica historia del crack que parecía un killer en la entrevista y luego no vendía una mierda. No. La realidad fue otra. Yo empecé fichando juniors sin experiencia, sin recorrido, sin galones. Gente que si te fijabas en el currículum no pasaba ni el primer filtro prácticamente. Pero yo no contrataba papeles, contrataba actitud. Y lo que vi en ellos fue esto, brillo por pulir. Había talento pero dormido, había potencial pero sin mapa. Tenían algo que no se puede enseñar, hambre. Así que aposté, les di confianza, me puse con ellos codo a codo y con tiempo, exigencia y mucho barro salieron verdaderos animales de las ventas. Ellos y yo en su momento confundíamos el hablar bien con el vender. El creer que cuanto más explicas, más cerca estás del sí, pero no. Los mejores vendedores no son los que más hablan, son los que mejor escuchan. Voy a repetirlo otra vez. Los mejores vendedores no son los que más hablan, sino los que mejor escuchan. Los que entienden qué le duele al cliente, qué necesita y qué busca. Y que saben cuándo callar, cuándo dejar espacio, cuándo apretar y cuándo soltar. Desde entonces cambié mi manera de contratar. Ni currículums ni números de su empresa anterior. Busco 3 cosas concretas cuando hago las entrevistas. Primero, ganas de aprender, porque prefiero a alguien sin experiencia, pero con hambre, que a un supuesto crack que cree que ya lo sabe todo. Segundo, resistencia al rechazo, porque el juego de las ventas va de eso, de escuchar no tras no y tras no, y seguir con la misma energía. Si te vienes abajo rápido, aquí no duras. Tercero, disciplina, porque las ventas son como el gimnasio, no como la magia, son repetición, ritmo, constancia. Hacer lo correcto cada día aunque no veas el resultado de inmediato. Ah, y una cosa más, que no sea un ególatra. He visto a tíos brillantes sabotear su propio rendimiento porque no aceptaban feedback, porque no querían parecer novatos, porque se creían por encima del proceso. Y eso no significa que no puedan ser presumidos o creídos. Piensa en Cristiano Ronaldo. Si le intentas decir que alguien es más guapo que él, es probable que saque su ego antes que la razón. Pero si le explicas cómo puede optimizar su rendimiento como atleta, matará su ego para mejorar. Y así todos los grandes. La humildad y la disciplina construyen resultados siempre. Para el cuarto pilar traigo algo en lo que Tracksters me apoyó muchísimo y siempre estaré agradecido de por vida. Mira, en la mayoría de las empresas los líderes piensan, hostia, si contrato a alguien bueno, ya vendrá aprendido. Y no, de hecho, da igual lo bueno que sea alguien. Si no conoce tu producto, tu proceso, tu cliente, tu forma de hacer las cosas, no va a vender. O no como podría al menos. Recuerdo uno de mis primeros vendedores me decía, yo ya sé vender, dame leads y te cierro todo. Le pasé un lead caliente y le dije, oye, haz la llamada en directo. 3 minutos después, el prospecto dijo, me lo pienso, y ¡pum!, le colgó. Y él, con cara de extrañado, me dice, joder, hostia, pero si parecía que iba bien, hostia. Le digo yo, claro, parecía, pero no era así. ¿Por qué? Pues porque no supo identificar la duda, no supo manejar la objeción, no tenía un hilo conductor.
Por eso, en mi equipo, la formación es continua. No es algo que haces el primer día y ya está. Es parte del trabajo. Simulaciones, roleplays, feedback constante, análisis de llamadas reales, espacios seguros donde se puede fallar, corregir y repetir, sobre todo. Y sí, la gente al principio se pone nerviosa. Nadie quiere que le escuchen mientras la caga, pero cuando entienden que eso les ayuda a vender más, la abrazan, porque nada construye confianza como estar preparado, y nada vende más que la confianza. Oye, y si estás gestionando un equipo, o quieres escalar un equipo de ventas, o ser mejor vendedor, empieza a seguirme en LinkedIn, porque si no, Cristiano se va a enfadar con Munitis y la vamos a tener. Llegamos al último pilar, y de todos los pilares, este es el más intangible, pero es el que más marca la diferencia entre un equipo que funciona y un equipo que puto vuela. Un día, un vendedor novato cerró una venta grande. Su primera venta seria. En lugar de celebrarlo él solo, se giró, miró a su compi y le dijo: tío, gracias por ayudarme con la objeción de ayer. Ahí me di cuenta y ahí entendí que la cultura estaba funcionando, porque no era él solo ganando, era el equipo, era alguien ayudando, otro aplicando y ambos celebrando. Eso es lo que, si tienes un equipo de ventas, quieres construir. Y para eso te tienes que hacer 3 preguntas incómodas. ¿Tu equipo compite o colabora? ¿Celebran los cierres de los demás o los envidian? ¿Comparten lo que aprenden o no se lo guardan? Porque si cada uno va a lo suyo, no tienes un equipo. Tienes freelancers compartiendo oficinas. Eso, a largo plazo, no funciona. Un equipo de ventas, de verdad, se empuja, se anima, se exige, se ayuda. Y eso no pasa solo. Se construye cada día y con acciones muy concretas. Se construye en cómo lideras, en cómo das feedback, en cómo gestionas los errores, en cómo reconoces los logros, en cuánto dinero decides invertir en la cultura del equipo y, lo más importante, se construye en cómo tú actúas cuando nadie te ve. Bueno, y estos son los 5 pilares que me permitieron crear un equipo que ha generado más de 60 millones de euros en 4 años. Y sí, lo que te he contado hoy es duro, pero es la verdad, la cruda realidad. Nada de esto suena sexy, pero es lo que funciona. Así que si estás liderando un equipo de ventas o estás a punto de montarlo, empieza por aquí. Ofrece resultados, monta procesos en base a esos resultados, fíjate en a quién fichas, entrénalos de verdad y cuida la cultura como si fuera lo más valioso que tienes. No lo hagas perfecto, hazlo real y hazlo ya.